Buenas tardes a todas las personas que nos ven desde todos sus dispositivos. Yo soy Manuela Hernández. Hoy tenemos la segunda capacitación de la ruta de reforma de estatutos ABC del sindicato. Nuestros moderadores hoy serán John Mario Jiménez, profesor de la institución educativa Villa de la Candelaria, delegado de ASDEM y miembro del comité de la ruta de reforma de estatutos 2022, y Gladys Marina Casadiegos, nuestra directora de prensa y comunicaciones. Profe. Buenas tardes, compañeros, compañeras que están en este momento observando esta transmisión. Pues hoy nos encontramos aquí con un sindical, Polo Gil, de la Escuela Sindical del Sabestinal, activista, que hace parte del Comité de Solidaridad con los Sectores en Conflicto, José Papasco. Él nos hará un recuento porque será un recuento histórico de la ABC sindical en ese mandato que hizo la Asamblea General de Socios, la Asamblea de Delegados, determinó que entonces hacer una reforma de estatutos. El compañero nos estará acompañando, haciendo, como dije, ese ABC en el marco de esta reforma estatutaria, con una conceptualización sindical desde los principios, desde la historia del mismo sindicato. Esperamos que sea un gran aporte, que lo aprovechemos para hacer esta ruta en la cual estamos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Reciban un saludo fraterno, solidario, de la organización que el compañero acaba de mencionar, y darles gracias a la organización sindical ASDEN por la invitación que nos hace. Listo, compañero, entonces vamos a hacer ese recuento con esa ayuda. ¿Cómo fueron esos orígenes del sindicalismo? ¿Por qué los trabajadores, el proletariado en general, se ha organizado? Y nosotros los maestros pues, pensamos seguir en esta organización desde una forma estatal. Bueno, muy buenas tardes. Reitero ahí el saludo, haciendo unas aclaraciones, y pues, en este sentido, plantearles desde el punto de vista que esto es una síntesis de proceso de formación. Este mero tema puede llevar un día completo, pero hicimos síntesis. Vamos a hilar de una forma muy sucinta, pero les reitero, hilando fino. Entonces, iniciamos con el recuento histórico, compañeros, y es esta de que la primera organización que se sabe se ha desarrollado aquí en Colombia fue en el año 1847, con los artesanos que después se llamaron comunidades democráticas. Son organizaciones donde se funda la cooperativa, pero que jugaron un papel muy importante en el proceso, como punto de partida aquí en la República de Colombia. Allí esta organización de artesanos lideraron luchas en defensa de la producción manufacturera nacional, iniciando. Dos, esta misma organización, en el proceso de solidaridad, se vincula con los esclavos de ese momento. Ojo, aquí en Colombia en 1843 habían esclavos, pero en plena presidencia de José Hilario López, con el decreto 21 de 1851 y con la lucha y apoyo de los artesanos, lograron liberar a más o menos unos 16.000
esclavos en su momento. O sea, la lucha sindical desde su inicio ha sido muy importante para nosotros los trabajadores. Segundo, 1878, se inician las huelgas de los ferroviarios del Pacífico. Esa primera huelga se concentró específicamente en Buenaventura. Objetivos de la huelga: mejorar condiciones de trabajo, mejorar condiciones salariales. Al mejorar condiciones de trabajo, porque recuerden que en ese momento, aquí en esta república, se trabajaban 12, 14, 15, 16 horas y más, o sea, jornadas esclavistas. Entonces se empieza esa lucha por mejorar condiciones de vida, mejorar condiciones salariales, pero producto de la lucha. 1884, las luchas de los trabajadores del Canal de Panamá. Recuerden que en ese momento todavía el Canal de Panamá pertenecía a la República de Colombia. Ya en 1895, en Bogotá, los obreros que trabajaban en el tranvía también salen a huelga con los mismos objetivos: mejorar condiciones de vida. O sea, ahí ese es un punto de partida importante. Por eso les decía, empecemos a hilar, pero a hilar fino, porque el movimiento sindical ha tenido una trayectoria de lucha muy importante. Bueno, ya en 1899, específicamente en octubre de ese año, inicia la Guerra de los 1000 días, que esa va hasta 1902. Abro un paréntesis acá para plantear una cosa. Ahí murieron alrededor de 80.000 obreros y campesinos, con un agravante, que es una guerra montada estratégicamente para violar la soberanía nacional, confabulada con los gobiernos de turno de ese momento, y el imperialismo norteamericano se queda con el Istmo de Panamá. O sea, se roba el Istmo de Panamá. O sea, las guerras montadas estratégicamente para violentar la soberanía. En ese recuento histórico, desde 1900 a 1919, se gestan muchas luchas de los ferroviarios, portuarios, petroleros. Recuerden que en ese análisis histórico debemos siempre tener en cuenta el imperialismo norteamericano, siempre metiendo las manos en los asuntos internos de nuestro país. Entonces, en ese momento eran las multinacionales petroleras, pero también la multinacional Unifruit Company. Recuerden lo de la masacre de las bananeras. Pero bueno, en 1925 se construye la primer confederación obrera nacional, que se llamó la CON. Eso es bueno traerlo a colación, porque se estaban liderando unas confrontaciones muy importantes a nivel de todo país. O sea, en cualquier latitud de este territorio colombiano habían confrontaciones. Y en específico, los indígenas en el Huila, en el Tolima, en el Cauca, venían gestando unas luchas por el rescate de la tierra. También se las estaban robando. No crean que solamente hoy la lucha de los indígenas, eso es antiquísimo, y lideradas por Manuel Quintín Lame. Subrayo lo de Manuel Quintín Lame y lo de la CON, porque fue el primer vicepresidente de una confederación obrera en este país.
recordar a Ignacio Torres Giraldo, a Raúl Eduardo Maecha, a María Cano. También tener en cuenta, que no se me vaya a pasar por alto, 1920, la lucha que dio Betsabe Espinal en la huelga de Fabricato, 1920. 400 obreras que se vieron obligadas a salir a huelga por el maltrato, por el acoso, por la persecución sindical, por todas las cosas que estamos viviendo muchos trabajadores hoy en día, pero que los trabajadores en su momento, en cabeza de Betsabe Espinal en Fabricato, dio una respuesta contundente. 1926 se construye el primer embrión de partido con independencia de clase, que se llamó el Partido Socialista Revolucionario, donde jugó un papel importantísimo Raúl Eduardo, Ignacio Torres Giraldo, María Cano, y que fueron los que lideraron, ayudaron, orientaron el proceso de las huelgas de las bananeras en 1926, 27, 28 y sucesivamente. El PCR es perseguido, es oprimido, empieza a generarse un terrorismo de Estado, el PCR desaparece. Recuerden que en la masacre de las bananeras nos cuenta la historia de que hubieron mucho más de 2.000 personas, compañeros, asesinados en esa confrontación contra la multinacional United Company. En ese mismo proceso, a partir de 1930, ahí nace el Partido Comunista que viene del PCR, pero el Partido Comunista muy ligado desde su nacimiento con el Partido Liberal, tanto con López Pumarejo como con López Michelsen. Primero con la Revolución en Marcha, acuérdense lo de López Pumarejo, y luego con el MRL que lo lideró López Michelsen. O sea, ese partido siempre ligado ahí. En el año 34, tener en cuenta que producto de la lucha, todo esto es atravesado por las luchas del movimiento obrero en su momento. Un movimiento sindical, independiente, no estaba ligado a ninguna institucionalidad hasta esa fecha. En ese mismo año de 1934, se logra la conquista, reitero y subrayo, producto de la lucha, el asunto de las cesantías, o sea, la liquidación de las cesantías. Años atrás eso no existía, 1934. Quiero decir que eso no son dádivas de la patronal, son producto de la lucha. 1936 nace la primera confederación aquí en Colombia, que se llamó la CTC, Central de Trabajadores de Colombia, 1936, que inicia con importantes, llamémoslo, importantes batallas para conquistar derechos en el proceso y mirar a ver cómo se fortalece. Y eso es importante tenerlo en cuenta, cómo se va fortaleciendo las organizaciones sindicales. 10 años después, nace la Unión Católica, que luego se llamó UTC. También subrayo esto. La CTC, liderada por el Partido Liberal, pero también ahí estaba el Partido Comunista. La UTC, que se llamó Acción Católica en su principio, liderada por el Partido Conservador. ¿Qué quiero decir con esto? Que se empieza a amarrar
política, ideológica y organizativamente el movimiento sindical a los partidos tradicionales. Y es a partir de ahí donde se empieza a generar cierta debilidad ideológica en la dirigencia sindical. Específicamente, les recuerdo, muy incidida por el Partido Liberal y el Partido Conservador. Importante tener en cuenta para dar estos saltos cualitativos, les reitero que el movimiento sindical, luego nace el sindicalismo independiente y clasista, la CCTC, luego por ahí surge el MOIR, surge el ANAPO, ya estamos hablando pues de la década del 60, 70, y ya pasando ya a estos momentos, que es donde nosotros nos vamos a enfocar. Producto de todas esas luchas donde se conquistan derechos, por ejemplo, el fuero sindical fue conquistado en el año 46, pero producto de la lucha. El fuero sindical, esto tampoco es dádiva del Estado, pero con toda la fuerza que venía el movimiento sindical, huelgas de solidaridad a nivel nacional. Quiero decir esto, estallaba un conflicto, por ejemplo, en una fábrica determinada, por ejemplo, Coltejer, inmediatamente era respaldada por las diferentes empresas donde habían organizaciones sindicales. Reventaba una huelga en Ecopetrol, por ejemplo, también apoyada solidariamente por las diferentes, por el movimiento sindical, casi que en general. Eso se ha perdido y eso es lo que tratamos con esta charla, de mirar a ver cómo volvemos a rescatar eso. Entonces, en mi presentación ubico un árbol donde dice sindicato. Sindicato en lo fundamental para agrupar a los trabajadores, perdón, para agrupar a los trabajadores que venden la fuerza de trabajo. Esa función la hace el sindicato. Les reitero, para mejorar condiciones laborales, para conquistar derechos, pero al mejorar condiciones laborales, salariales, también se mejoran condiciones en nuestras familias. O sea, esto es un trabajo colectivo. Esto no es un trabajo de individuos. ¿Qué quiero decir? Los individuos en las diferentes organizaciones juegan unos papeles importantes, y hay que valorarlos en toda su magnitud siempre y cuando estén en defensa de los intereses de la clase obrera, de los trabajadores asalariados. Pero también hay que decir que no somos indispensables, que hacemos parte de un proceso. Ahí sí. Entonces vamos a trabajar lo de organización y estructura sindical actual como primer punto. 2, vamos a avanzar hacia los principios. Y 3, la esencia estatutaria de la organización. No sé si vamos a alcanzar, se los planteo así, hasta la esencia estatutaria, pero voy a tratar de avanzar lo que más pueda hasta los principios, porque el tiempo corre, compañeros. El tiempo no se detiene ni por amor ni por dinero. Sigo insistiendo que en mi presentación le voy a hacer toda la fuerza al asunto de la unidad. El movimiento sindical está muy disperso, nos están golpeando mucho y necesitamos inicialmente tan siquiera la unidad de acción.
Entonces, la estructura y organización del actual movimiento sindical contrasta con las necesidades de los trabajadores. Su dispersión, como lo decía anteriormente, lo coloca en una situación de debilidad frente al gobierno y a los patronos. En los procesos de negociación y concertación, yo aquí quiero hacer una claridad, por eso tengo ese asunto de concertación entre comillas. Como lo está planteando el Estado a través del gobierno, la concertación para ellos es trabajar con burro amarrado. Entonces, los patronos son el tigre feroz, el Estado es el león y nosotros somos el burro y con las patas amarradas. Ese es el asunto de la concertación. Nosotros nos planteamos es la negociación en caliente, en movilización y lucha para construir procesos sólidos y negociaciones sólidas en bien de los trabajadores y de sus familias. Eso es lo que nosotros nos estamos planteando. Vuelvo y reitero, unidos en la organización sindical, somos fuertes. Individualmente, somos muy débiles ante el patrón y ante el Estado. Esto lo determina la legislación laboral y está compilada en el Código Sustantivo del Trabajo. Si bien se han efectuado algunas reformas en el articulado, estas no han modificado los aspectos sustanciales ni modificado las normas a las nuevas condiciones de trabajo. Aquí tengamos en cuenta las modificaciones que las hace la burguesía a su conveniencia, o sea, no, el movimiento sindical no perdió la independencia de clase. Llamamos a la unidad, a la movilización, a la lucha. Se han modificado normas que en lugar de avanzar han recortado aspiraciones de los trabajadores. Esta caduca legislación favorece y promueve la división sindical. Y de acuerdo con esta, existen 3 grados de organizaciones sindicales. Llamamos a la lucha. De primer grado, hay organizaciones de 4 clases. Está el sindicato de base, el sindicato de industria, el sindicato de gremio y el sindicato de oficios varios. Organizados sindicalmente, somos fuertes y llamamos a las bases a fortalecer la organización sindical. De segundo grado, las federaciones, como la CUT, la CGT y la UTC. Aquí quiero hacer claridad. En 1980 se empieza a generar una apuesta a la unidad y a la necesidad de construir una sola central, que agrupe a la totalidad de los trabajadores sindicalizados y ojalá no sindicalizados. La CUT nace en 1900, se construye en 1986, en noviembre 15, 16 y 17 de ese año. Y eso gesta muchas aspiraciones, muchas expectativas, pero la cual en su proceso hasta hoy se diluyeron. Entonces ya en los análisis con respecto a las centrales, ya cada afiliado sacará sus respectivas conclusiones. De tercer grado, las confederaciones, la Federación Sindical Mundial,
la Confederación Sindical Internacional y la CSA. Aquí voy a hacer un paréntesis en este sentido. La CSI y la CSA hacían parte de la CIOLS Origen, un organismo controlado por el imperialismo norteamericano, disculpen, por el imperialismo norteamericano, les reitero, y por el imperialismo europeo. Pero en el proceso cambia razón social. Pero la esencia, o sea, hablo de la CSI y la CSA, pero en la esencia como tal, la mantienen. Confederaciones controladas por el imperialismo, en lo específico, la CSI y la CSA. Clasificación de los sindicatos, aquí traigo el articulado, los remito a ellos para que, no, para que investiguen, que es el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo. Iniciamos con el sindicato de base, que son todos aquellos que agrupan trabajadores de una misma empresa. El sindicato, juntos nos hacemos fuertes frente al patrón. Necesitamos construir organizaciones gremiales o de industria, organizaciones fuertes. Las organizaciones de base, en este momento, ante las condiciones de fortalecimiento del imperialismo como fase superior del capitalismo, desde mi punto de vista, son demasiado débiles para confrontar la política global que está imponiendo la burguesía a través de los organismos multilaterales, como es el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, la OCDE, inclusive, me atrevo a decir, con lo que voy a decir, no quiero comprometer a mis escuelas, pero sí considero que la OIT es un organismo multilateral que pertenece al imperialismo. Bueno, los sindicatos de industria, que son los que agrupan trabajadores de varias empresas de una misma rama económica, o regional o nacional. Aquí hay una falencia. Según el Código Sustantivo del Trabajo, aquí hay una falencia. Son sindicatos por rama de industria, pueden estar regional o nacional, pero en la negociación, haga de cuenta como si estuvieran negociando con un sindicato de base. La misma cosa. Aquí no, o sea, la legislación no lo permite. La burguesía no lo permite porque se perdió autonomía en el movimiento sindical. Los sindicatos gremiales, ejemplo claro, ASDEN, ADIDA, o como lo cogemos aquí en la región, un sindicato que hay que fortalecer, y aquí traigo a colación algo demasiado importante para aquellos amigos y compañeros que me escuchan. ASDEN como organización gremial fue la protagonista en las grandes movilizaciones y luchas que se dieron en el 21N del 2019 y las luchas que iniciaron el 28 de abril del año 2021, que fueron más o menos 2 meses de lucha dura. Y ASDEN le damos todo el reconocimiento por la solidaridad que nos facilitó a todos los que estábamos participando de esas gestas de lucha en contra de las políticas de Estado. Sindicatos de oficios varios, los que agrupan trabajadores de distintos oficios. O sea, aquí les pongo un ejemplo, los venteros ambulantes. Ellos son, y se pueden agrupar a nivel nacional, pero son de oficios varios. Pueden estar regional o también nacional, porque la ley lo permite. Aquí, jornada de 8 horas, perdimos lo que se conquistó
a principios de siglo, hasta 1990, lo perdimos. La jornada de las 8 horas, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de estudio, eso nos lo robaron, nos lo arrebataron con la apertura económica, en plena presidencia de César Gaviria, 1990, y con el ponente, con la ponencia que presenta el innombrable, Ley 50, Ley 100. ¿Qué quiero decirles con esto, compañeros? Que si vamos a montar un estatuto del trabajo, el primer punto que debe de encabezar ese estatuto del trabajo es erradicar de raíz la Ley 100, la Ley 50 del 90. ¿Por qué? Porque la Ley 50 nos arrebata la estabilidad laboral, o sea, el contrato a término indefinido, la retroactividad de las cesantías, la pensión sanción, y le abre toda la puerta a la subcontratación laboral, lo que llaman tercerización. Y con la Ley 100 es la privatización de la salud, pero luego la privatización de la educación. O sea, hay que erradicar en ese estatuto del trabajo, los primeros puntos que hay que colocar es eso, y pelearnos en la calle, en la movilización y en la lucha. Pero también Ley 789 del 2002 y el acto legislativo 01 del 2005. Y fuera de eso, pelearnos en contra del decreto 1174. Esa es la lucha que tenemos. Y si en ese estatuto del trabajo esto no queda plasmado en ese documento para ganárnoslo en la movilización, en la lucha, entonces seguimos jodidos, compañeros. Vamos hacia los principios. Esto es los principios son la piedra angular de cualquier organización de los trabajadores, en este caso, de la organización sindical. Entonces, primero, la Alianza Obrero Campesina y Popular. 2, el internacionalismo proletario. 3, democracia sindical. 4, la solidaridad de clase. 5, independencia de clase. Pues vamos a trabajar un ratoncito, llamémoslo así en esos términos, la Alianza Obrero Campesina y Popular. Importantísimo esto, compañeros. Porque decimos que las masas en lucha son las que hacen la historia. La lucha es la gran escuela y maestra del proletariado. Y observamos con interés y entusiasmo la combinación de las diversas formas de lucha sindical, obreras, campesinas y populares. ¿Qué quiero decir con esto? Esto está plasmado en los principios de la CUT, pero se quedó en el papel. Es invitarlos a ASDEN, a todos sus afiliados, que nos estemos pensando en estos principios, pero que no se queden en el papel, que lo hagamos práctico. O sea, que hagamos de esto una praxis, que nos conectemos con los sectores populares, con los campesinos pobres, que nos conectemos con las luchas de los indígenas, con las luchas de los cimarrones. Ese problema, hago un paréntesis, el problema que
está ocurriendo en el Cauca entre los indígenas y los cimarrones. Ahí debía de estar interviniendo la Central Unitaria de Trabajadores. Porque no podemos seguir permitiendo que los patronos estratégicamente nos pongan a pelear entre nosotros. Cuando lo que se está generando en el Cauca entre los indígenas y los cimarrones, el movimiento sindical debe meter mano para tratar de solucionar ese problema de la vida por la vía del diálogo y no por la vía del machete y el plomo. Y no permitir que el Estado, a través de sus organismos de fuerza, atropelle a las comunidades indígenas o cimarrones. Ese es un papel que debe jugar el movimiento sindical ahí. Tan siquiera de intermediario, porque nos tocó jugar, meternos con la comunidad. Es que hacemos parte de los desposeídos en este país. Entonces uno se pregunta, o también los invito a que ustedes se hagan las preguntas, entonces, ¿qué papel están jugando las direcciones sindicales en este país? Luchas campesinas, la unidad, el internacionalismo proletario, poner todo nuestro empeño en la aplicación de este principio, que ante todo es antiimperialista. Organización sindical que no tenga este principio de por medio, que no sea antiimperialista, está mandada a recoger. Pero el cual nos permite diseñar un rumbo claro y seguro al apoyo de las luchas de los pueblos, construyendo un frente antiimperialista, tanto a escala global como regional. Que hago un alto en el camino, por eso les planteaba desde el principio, vamos a tratar de hilar lo más fino posible. Yo sé que el tiempo corre, pero aquí el movimiento sindical debía de estar solidarizándose con las luchas en Palestina, apoyando a los palestinos contra la invasión israelí, apoyando los pueblos oprimidos de este planeta Tierra contra y denunciando al imperialismo, porque es el imperialismo el que está invadiendo estos pueblos. Pero también recuerden, nunca se nos vaya a olvidar que este país está invadido con más de 8 bases militares de la OTAN posicionadas aquí en Colombia. O sea, estamos invadidos en lo político, en lo ideológico, en lo económico ni hablar, pero también en lo militar. Eso es muy grave. Por un sindicalismo clasista y combativo, eso es lo que estamos buscando desde la coordinación de escuelas de formación del proletariado. Eso es lo que estamos buscando desde el Comité de Solidaridad con Sectores en Conflictos y el Tapasco Quintero. Y eso es lo que estamos haciendo acá, tratando de generar conciencia proletaria en la dirigencia y en las bases. La democracia sindical es un objetivo prioritario para el sindicalismo de clase, opuesto totalmente al caudillismo, al autoritarismo, al burocratismo y al tráfico de influencias. Eso sí que está lleno, compañeros, que pervierten el papel del sindicato y de los sindicalistas. Esto significa romper con la democracia representativa o piramidal. ¿A dónde quiero llegar? Necesitamos generar relaciones horizontales. Base, dirección, arriba, abajo. Base, dirección. Necesitamos escuchar las propuestas de los compañeros. Máximo respeto en el trato de la contradicción en el seno del pueblo. Con la burguesía
lo que sea, con los patronos, con el gobierno, las contradicciones son muy álgidas y van a ser muy álgidas en todo nivel, pero procurar, a eso invito, que en el seno del movimiento sindical, las contradicciones en el seno del pueblo, tratemos de solucionarlas de la mejor manera, conversando, para tratar de fortalecer el movimiento sindical. Esto no quiere decir que se deje de lado la crítica y la autocrítica. Eso hay que mantenerlo, compañeros y compañeras. Pero esa crítica y autocrítica de una forma fraterna que nos ayude a construir y a fortalecer, donde salga fortalecida la organización, pero también la base y su dirigencia, pensando siempre en dirigencia colectiva. Esto es muy bonito, este cuadro que tengo acá, esta pintura. Dice, resiste, esto está en Cali. Esto queda para la historia de la lucha del proletariado. Vamos al otro principio que tiene que ver con la práctica de la solidaridad de clase. Es un principio que pondremos muy en alto. El proletariado colombiano, como parte del proletariado mundial, es uno solo en cualquier latitud del planeta Tierra. Debemos seguir aportando todos los esfuerzos a la unidad. A eso llamamos desde el Comité de Solidaridad, desde la coordinación de escuelas. Asimismo, debemos mostrar solidaridad combativa, como lo ha mostrado, desde mi punto de vista, lo mostró ASDEN en el 2019, desde el 21N y en el 28A del 2021, con las luchas de otros sectores populares, con las acciones de los desplazados, de los refugiados y víctimas del terrorismo de Estado. Además, con los presos políticos, y aquí subrayo, presos políticos que luchan por la liberación nacional y social. Esto es un cuadro que muestra el asunto de la solidaridad. Esto es unos obreros en una empresa metalúrgica y hay un accidente de un compañero. Miren cómo los compañeros se acercan a ayudar al compañero. Eso es una partecita, pero la solidaridad tiene una contextualización mucho más amplia. Seguiremos trabajando por lograr que los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados comprendan mejor el significado de la independencia de clase. Este es el otro principio. Y que en su aplicación ello se traduzca en unidad más fuerte y luchas triunfantes contra la patronal y sus gobiernos, y en lucha permanente contra el individualismo como esencia de la moral burguesa. Compañeros, independiente, las organizaciones sindicales tienen que ser independientes frente al patrón, frente al gobierno, frente a las iglesias, frente al Estado, independencia de clase frente a los partidos tradicionales de la burguesía, y procurar por cualificar desde el punto de vista político e ideológico a sus bases y a su dirigencia, para que el movimiento sindical sea el puente de conectividad con la importante tarea que tenemos como clase proletaria de construir otro tipo de sociedad. El capitalismo no es nuestra sociedad, el capitalismo es los dueños de la sociedad capitalista es la burguesía, no nosotros. Nosotros debemos de construir nuestra propia sociedad.
nuestro propio modo de producción. Y el movimiento sindical es la escuela. Es la escuela, es el puente. Permitir que el movimiento sindical solamente se dedique a la lucha gremialista, a la lucha economicista, es generar esclavitud dentro del proletariado por el resto de su vida. Hay que elevar nivel de conciencia proletaria para la lucha política con independencia de clase. 30 minutos. ¿Sí? Más 30 minutos, muy bien. Entonces vamos a trabajar. Bueno, aquí me dan como una oportunidad, vuelvo y les reitero, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista metodológico, la temática la tenemos, pero el tiempo es muy corto. Que les reitero que estos trabajos son para realizarlos como mínimo en un día y presencialmente. Entonces vamos a trabajar estatutos. Aquí traigo, si no, vuelvo unas puntaditas de lo que se debe trabajar en los estatutos, de la esencia estatutaria como tal, como reglamento administrativo. Bueno, primero esos estatutos deben de tener la denominación del sindicato y su domicilio. Eso es algo concreto que creo que ustedes lo deben de tener muy, muy claro. Mirar sus objetivos, 3 condiciones y restricciones de admisión, obligaciones y derechos de los asociados. 5, número, denominación, periodo y funciones de los miembros de las directivas nacionales y regionales y de las seccionales en su caso. Les reitero eso de seccionales. Modo de integrarlas o elegirlas en el reglamento, sus reuniones causales y procedimientos de su remoción. Yo quiero plantearles algo aquí, detenerme en algo importantísimo. Cuando se elaboran los estatutos, son cosas que se definen en la asamblea. Ojo, se definen en asamblea. Y como tal, la asamblea es la máxima instancia de poder de una organización determinada, en este caso, la organización sindical. Pero ciertas organizaciones, en este caso, por ejemplo, la CUT, no asume estos estatutos ni respeta las decisiones asamblearias. Cuando se delimitan unos tiempos para las direcciones y ellos, de una forma, llamémosla, un poco amañadas, se extralimitan en el tiempo por X o Y razón, o buscan los motivos determinados para quedarse en esos atornillados en esos puestos. Ojo, compañeros, que esto hay que ponerle mucho cuidado. Organización de las comisiones reglamentarias y accidentales. Esto debe estar plasmado en los estatutos. Cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago. Esto está en los estatutos y esto lo define solamente la asamblea. Procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias. Sanciones disciplinarias, motivos y procedimientos de expulsión con presencia de los inculpados. Y traigo también una diapositiva que nos llama a la unidad y a la lucha. 10. Planear las asambleas, ordinarias o extraordinarias. También puede ser delegatarias. Que haya quórum, que se permita el debate
y las votaciones. Recuerden, papeleta escrita y secreta. 11. Reglas para la administración de los bienes y fondos sindicales, para la expedición y ejecución de los presupuestos y balances. Esto lo define la Asamblea. 12. Normas para la liquidación del sindicato. Ojalá no haya necesidad de este tipo de cosas. Antes todo lo contrario. Que las definiciones asamblearias sean para fortalecer al movimiento sindical. Porque estamos por el rescate de los principios fundacionales del movimiento obrero, que ya se los deshice la presentación anteriormente. Entonces, democracia sindical, internacionalismo proletario, alianza obrero-campesina, solidaridad. Entonces, compañeros, tengamos muy en cuenta porque eso tiene que estar entrelazado con los estatutos como piedras angulares para un buen desarrollo de la organización en lo político, en lo ideológico y en lo organizativo. Las movilizaciones, no pude encontrar una foto donde ustedes estuvieran, pero me hubiera encantado, pero la busqué y no pude encontrarla. Entonces, también debe llegar la personería jurídica, notificación al empleador, al inspector, son cosas que ustedes ya saben, el registro sindical, ¿cierto? Esto ya es un asunto de toda mecánica sindical, copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los estatutos. Ojo que esto es mecánica sindical, pero donde de pronto nos saltemos un puntico de estos, vamos a tener muchos problemas en el ministerio y en este caso con ustedes, el ministerio, alcaldía, gobernador o el ente político al que ustedes le tengan que presentar esto. El ejemplar de los estatutos del sindicato autenticados por el secretario y la junta directiva. Mire, son cosas que mucha gente de pronto dice, esos son minucias, pero cualquier minucia de estas que no se tenga en cuenta y no se lleve ordenadamente es un problema para la organización. Llamamos a la lucha, a la organización, a la movilización, porque se viene un trabajo de presentar un estatuto del trabajo. Y lo que les planteaba anteriormente, esto va a requerir, ojo, requerir organización, concientizar a la gente de este proceso, movilización. Esto también tiene que ver con lo de ir generando unos requisitos, lista de la junta directiva, de la totalidad de afiliados, especificaciones, profesión o oficio, documento de identidad, certificación del correspondiente inspector del trabajo sobre la existencia de ese sindicato, de gremio, empresa, industria, que pueda considerarse, bueno, todo ese asunto que genera toda esta vaina. En los lugares donde no haya inspección del trabajo, la certificación debe ser expedida por la primera autoridad. Creo que eso también le corresponde mucho a las organizaciones gremiales. Viva la lucha popular, avanzar hacia la lucha popular organizada. Entonces, esto ya con la tramitación. Ante el Ministerio del Trabajo hay unas partes específicas con unos términos en días hábiles. Ojo, días hábiles, contados a partir de la fecha que se realizó determinada asamblea. Formular objeciones o negar la inscripción en el registro sindical. Ojo que a esto hay que ponerle mucha atención. Son minucias, pero hay que ponerle mucho cuidado. Y finalmente, gracias por la atención prestada. Estoy atento a las preguntas que ustedes deseen realizar. Con mucho gusto. Haré todo lo posible por responderlas. Muchas gracias. Compañero, viendo entonces
todo el recorrido histórico que se hace desde su exposición, esas luchas que se han dado, e inclusive alcanza uno como a percibir que hay retrocesos en la consecución de esas garantías sindicales. Creo que entonces, bueno, decías, bueno, aquí hay unas minucias que son mecánicas frente a ese trabajo que nos espera en esa reforma estatutaria. Me queda a mí la sensación, bueno, entonces, ¿cómo concientizar y movilizar toda la masa de compañeros maestros en ASDEN para tener ese sindicato, como tú lo dices, combativo, solidario, que sienta la necesidad? Porque es que nosotros trabajamos con hijos de obreros, con hijos de proletarios, gente desplazada del campo, o sea, todas esas problemáticas las tenemos allá. Entonces, ¿cómo, y me hago la pregunta aquí, cómo concientizar y movilizar a esa masa de maestros a generar unos estatutos acordes con ese momento que se nos plantea de lucha, porque así tengamos un presidente que sea elegido de una manera, o sea, con unas propuestas diferentes, igual él no va a reemplazar esa lucha. Entonces sería ese como el primer interrogante que nos hacemos. Bueno, yo voy a hacer, tratar de acercarme a unas respuestas complejas, ¿cierto? Porque lo que tú planteas es algo complejo. Disculpe. Por el momento histórico que atravesamos. ¿Qué implica esto? La correlación de fuerza no nos está favoreciendo. Primer elemento para tener en cuenta. Pero dos, las formas organizativas, como nos la está imponiendo el imperialismo, la forma como las está torpedeando, pero también la burguesía de cada país, que no va a permitir organizaciones sindicales con autonomía e independencia de clase. Eso es un proceso que lo tenemos que ganar nosotros. Y tenemos grandes posibilidades. Creo que este es un momento histórico para el movimiento sindical, pero no para la conciliación ni la concertación. Ojo, reitero y subrayo, esto es un momento histórico para organizar a las bases, para ir a cualquier latitud del territorio colombiano, con todos los inconvenientes habidos y por haber, pero el boletín debe de llegar. Pero el dirigente debe mínimamente hacer unas visitas de formas donde se forme y se cualifique al sujeto. Aquí a nadie vamos a obligar. Cada cual asume su responsabilidad acorde a su conciencia de clase. Acorde a su conciencia de clase, compañeros. Hago un paréntesis. Y va en esta vía. La organización sindical logra las conquistas, logra mejores salarios, mejores condiciones de vida para todos los trabajadores. Y si no hay conciencia para reconocer qué es la organización sindical en unidad fuerte que ha logrado esas conquistas, ¿sabe qué dicen algunos trabajadores? No, yo trabajo con el municipio de Medellín y le agradezco al alcalde por el salario que me gano, o le agradezco al gobernador, o le agradezco al señor presidente por el salario que me gano. Nunca dicen, compañeros, que es gracias a la organización sindical.
que estamos viviendo y estamos comiendo bien y estamos vistiendo de una forma decente y que hemos logrado unas condiciones de trabajo decentes. Entonces, en base a eso, compañero, creo que hay que hacer un trabajo boca a oreja, de insistencia, de paciencia, de ser muy sutiles para llegarle a la gente. Esto no es fácil. Lo que yo les estoy planteando no es fácil. Es un trabajo muy complejo, pero necesita perseverancia y se necesita cualificar a los sujetos y más que a los sujetos, tener unas juntas directivas que se apropien de la organización sindical y generen educación, formación para elevar niveles de conciencia en sus bases. Sí, esos niveles de conciencia pues tienen que, o sea, tienen que ir de la mano, por ejemplo, con el compañero de base allá en su institución que entienda que nuestros dirigentes sindicales no son unos caudillos que tienen que ir a solucionar cada una de las dificultades, sino que también es la movilización precisa. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo desde los estatutos será que puede quedar plasmado ahí, por ejemplo, eso del burocratismo, en esos principios? Creo que nuestro sindicato tiene unos estatutos, pero adolece de unos principios establecidos claramente ahí escritos. Eso puede quedar ahí, compañero. Desde mi postura política y ideológica, lo que es. Ojo con lo que voy a plantear, porque son tres piedras angulares de la organización sindical o de cualquier organización proletaria, que es plataforma de lucha, principios y estatutos. Eso está, desde el punto de vista, o sea, dialécticamente está conectado, interconectado, está entrelazado, no puede ir separado uno de la otra. De esas tres piedras angulares, plataforma de lucha, principios y estatutos están entrelazados. O sea, yo no le veo, pues que no le veo inconveniente en que eso quede plasmado desde el punto de vista organizativo, porque ese es el objetivo, organizar para fortalecer el movimiento sindical. Excelente, pues, en momentos en que se nos ha atacado tanto como gremio del magisterio por estar presente en esas luchas y de hecho, pues, es un asunto político que está ahí presente y como usted lo decía hace un momento, hombre, uno tiene compañeros que dicen es que nos dio el gobierno, nos regaló la patronal ciertas gabelas, pero o sea, el asunto no puede quedar ahí. ¿Cómo nosotros podemos hacer para no tener un sindicato que solamente se dedique a lo gremial? Y lo mencionan, o sea, no solamente la lucha de lo gremial y de mi pequeño espacio, sino esa transformación social educativa que tenemos, porque inclusive hay compañeros que esperan, bueno, ¿y qué se consiguió con este paro? Y uno dice, no, pues que estamos luchando por aumentar el presupuesto para educación y eso entonces va de la mano con tener mejores condiciones laborales, o sea, instituciones educativas dignas para esos hijos de obreros, para esos hijos de esos trabajadores que son los que van allá, poderles dedicar el tiempo a cada uno. Creo que el trabajo es político, y nuestras aspiraciones como hoja de ruta deben de quedar plasmadas aquí en los estatutos. No sé usted qué opina, compañero. Yo le voy a comentar miremos el asunto como proceso, asuntos de proceso. Voy a referirme a un asunto que es histórico y muy importante. En 1894 se dio la lucha por la conquista de los 3/8.
Eso fue en Chicago, 1894. Entonces, estamos ahí como en ese momento, no me acuerdo muy bien de la fecha. Allá se lo producto de toda esa lucha, que costó sangre, desterrados, encarcelados, eso fue una masacre total contra la clase obrera allá en Norteamérica, en Chicago. Se logran la conquista de los 3/8 en ese territorio. Porque yo les digo que miremos el proceso. Solamente en 1926, 30 años después, mucho más de 30 años, en la lucha que dieron los ferroviarios, lograron la jornada de los 3/8, el descanso dominical y construir escuela, así fuera, escuela obrera, y construir escuela obrera. Pero fueron 30 años, casi 32 años después. Miremos las cosas en proceso, y más ahora, cuando el movimiento sindical, hay que decirlo así, el movimiento sindical sufre una profunda crisis desde el punto de vista organizativo, ideológico y político. Ya que miremos las cosas en proceso. Y miremos, pero también tengamos en cuenta que en muchas ocasiones no es la cantidad, sino la calidad de organización que haya en el momento para poder conquistar derechos. Y yo creo que en ASDEN hay unas grandes posibilidades y lo ha demostrado, más que a otras organizaciones del mismo gremio, con mayor, desde el punto de vista cuantitativo, muchos afiliados, pero que las acciones dejan mucho que desear. Compañero. Sí. Claro, esas decisiones asamblearias son muy importantes porque es donde se juega, o sea, casi que año por año el futuro, el plan de trabajo sindical, y es el mandato que dan cada uno de los maestros, cada uno de los afiliados en los diferentes sindicatos a esa junta directiva. E inclusive creería yo que pueden estar aquí en los estatutos. Bueno, se dieron unos mandatos dentro de un trabajo de un año a la junta directiva. ¿Será que dentro de un año nos reunimos otra vez en la asamblea y podemos verificar si se cumplen? Porque en ocasiones, y lo decías ahorita, por ejemplo, con lo de el cambio, por ejemplo, de las directivas de ciertas federaciones, a veces no se cumple. O sea, si hay estatutariamente, por ejemplo, renovar la junta cada 4 años, que es lo que está sucediendo, que se saltan esto, y entonces ¿dónde queda la democracia sindical? Y viene el desconsuelo y las críticas de muchos compañeros de base. No sé si usted opina opina más o menos parecido, de que se ha fallado en la democracia sindical e inclusive desde arriba. Sí, la violación de estos principios, ojo que la democracia sindical es un principio. Pues, la violación a este principio, y no solamente a este, sino a los demás mencionados en mi presentación, ha logrado generar una crisis profunda en el movimiento sindical. Pero ahí está la asamblea, con una junta directiva, llamémoslo, representativa y cualificada, que realmente represente los intereses de los trabajadores, los que tendrán la responsabilidad de hacer cumplir los estatutos, porque la junta directiva obedece a las bases, obedece a los estatutos. Lo único que hace la junta directiva es administrar.
pero la junta directiva lo que tiene que obedecer son los estatutos, obedece a los estatutos y obedece a las bases. Nosotros como dirigencia obedecemos a las bases, porque son las bases las que nos eligen. Bueno, cierto, y en caso de que, por ejemplo, la dirigencia a veces con algunas estrategias de manejo muy amplio que se tiene, porque, digámonos la verdad, si hay un manejo, hay un control y se juegan ciertas apuestas que uno dice, pero nos deja mal parados y ese no es el camino. Y no estoy criticando pues esta junta actual que tenemos en ASDEN, estoy hablando en términos generales porque también uno siente, por ejemplo, soy delegado también ante la CUT, uno cuando se presentan los diferentes informes e inclusive se entra en unas disputas y en unas peleas donde se denuncian a directivos sindicales, tanto del nivel regional como del nivel nacional. Y entonces creo que, por ejemplo, haciendo esta reforma de estatutos como la está haciendo ASDEN, se tiene que llegar a una conclusión, donde aquí las bases mandan. O sea, las bases, unas bases enteradas, unas bases informadas, unas bases politizadas, tienen que empezar a dar el camino, porque es que nos podemos plantear unos estatutos muy bonitos, pero si eso no tiene el corazón y el sentido de la construcción de que cada uno hizo, es poco lo que se puede hacer. O sea, no quedarían ahí plasmadas en el papel y seguiríamos con las mismas dificultades que tiene el sindicalismo, lo digo, a nivel general. Polo, me parece pues muy acertada tu intervención. Veo y siento que sos un luchador que ha venido y que conoce del tema, y entonces a los compañeros días de, bueno, este es el camino y se está haciendo desde las bases. Estas capacitaciones son para darle ese sentido nuevo y renovado a estos estatutos. No quiere decir que lo que hemos hecho hasta el momento no corresponda, no sirva. Simplemente pues queremos que estén acorde con todo, o sea, con todo eso que se viene encima, porque el ataque, por ejemplo, en el anterior gobierno, desde el mismo, o sea, desde el mismo partido de gobierno se sentía un ataque grande hacia los maestros, y podemos tener, como dije hace un momento, en los estatutos muy buenas ideas, pero falta el nervio, el corazón de esa base. ¿Te puedo preguntar? Claro, compañero. Cuando tú planteas de que eso no puede quedar en letra muerta, ni la plataforma, ni los principios, ni los estatutos, eso está concatenado, ¿cierto? Está entrelazado. Quiero hacer un recorderis que me llamó mucho la atención. Y eso ocurrió en el año 2013, cuando el gran levantamiento campesino en el Catatumbo, Caña, zona de Santander, año 2013, específicamente eso inicia en marzo, fines de marzo, coge marzo, abril, mayo, y mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿y cuál es el papel de la Central Unitaria de Trabajadores y demás centrales, cuando en sus principios hablan de la Alianza Obrero Campesina? La respuesta que dio la CUT fue como en junio. Vamos a salir a un paro general, y FECODE va a salir y toda cosa, pero es que FECODE controla la CUT. Es así de claro. La CUT es FECODE, mayoritariamente. Pero lo que yo quiero subrayar acá es la falta de solidaridad. Pero eso está plasmado en los estatutos. Eso está plasmado en los principios, en la plataforma de lucha de la CUT. El asunto de la solidaridad, el asunto de la alianza
obrero-campesina. Y vino a dar una respuesta cuando ya habían aporreado y masacrado a todos esos campesinos allá en esa región. Entonces, o sea, no aplicamos. O sea, las cosas se quedan en el papel. Nosotros no queremos, o sea, ¿qué es lo que estamos planteando? El rescate de los principios, pero que haya una praxis. Práctica, teoría. Práctica y hacer síntesis. Hacer la síntesis de todos los procesos en los cuales hemos participado y en qué procesos de solidaridad, de lucha, las organizaciones sindicales le van a seguir apostando, porque tenemos muchos problemas. Les mencioné lo del Cauca, pero no solamente lo del Cauca, es que es casi que generalizado el problema de la tierra, es generalizado a nivel nacional. Y yo no estoy diciendo que es la CULA que va a solucionar el problema de raíz. No, estoy diciendo cuál es el papel fundamental que debe de jugar un ente, ¿cierto? Como la CUT en los grandes problemas políticos, sociales, económicos que tiene nuestro pueblo. Porque han estado ausentes, es una cosa muy grave, han estado ausentes de los grandes problemas de la sociedad. Bueno, y de pronto, no sé, pues, hablando de estatutos, si de pronto me estoy retirando un poquito del tema, pero teniendo en cuenta que somos los maestros, uno de los grandes afiliados, o sea, la gran cantidad de afiliados y sindicalizados que hay en Colombia, somos maestros, el nivel de, o sea, lo digo porque lo estabas mencionando, la CUT es controlada por PECODE, eso es innegable, pues qué gran cantidad somos maestros los que pertenecemos a la CUT y que el gran sindicalizado, pues salimos siendo los maestros, o sea, preocupante el nivel de asociación sindical que hay en las diferentes empresas con esto de la tercerización. O sea, y lo mencionabas ahorita, el Estatuto del Trabajo tiene que revivir, puesto que es mucha la cantidad de obreros que no sienten esa necesidad de estar sindicalizados. Bueno, y nosotros como maestros, yo lo planteo cada rato, es, bueno, ¿cómo le hacemos para tener inclusive una cartera de sindicalismo desde la escuela? O sea, que el muchacho que salga graduado de 11 sienta que el sindicato es una forma de vivir mejor, de buscar mejores espacios y oportunidades que no se las van a entregar así de buenas a primeras, porque ya lo has dicho en el recorrido histórico que hacías, los derechos, las garantías se han conseguido a través de la lucha, no han sido una dádiva, y entonces nos queda también ese interrogante, o sea, porque es que este asunto es político, no es solamente de estatutos y del asunto de la carpintería, de la minucia, de que están organizados unos estatutos de manera, ¿qué te digo?, por capítulos, que el nombre del domicilio es esa parte mecánica, pero entonces tener esa conciencia de que somos sujetos políticos y que debemos responder a eso. Yo soy del criterio que hasta el aire que respiramos tiene que ver con política, ¿cierto? ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque ya hasta el oxígeno lo volvieron mercancía. Hay una cosa que es muy importante en estos procesos, y es, y que recojo tus palabras, somos sujetos políticos. Todo lo que estamos moviendo, hasta el papel donde escribimos, tiene que ver con política, con economía. Todo está atravesado. Cuando nos sentamos a negociar un pliego
de exigencias. Ese pliego de exigencias está atravesado en lo político, en lo económico. Lo fundamental, lo económico, digamos que sí, pero hay política en la ciudad, en lo social, pero también en lo ideológico, porque de ahí depende, como nosotros desarrollemos nuestro trabajo, que convencemos a las bases para que defiendan al menos la convención colectiva de trabajo, que se apropien de esa convención colectiva. Y cuando planteamos qué papel debe de jugar el dirigente, siempre pensar, somos dirigentes colectivos, no individuos. A nosotros nos elige, yo voy a ser muy reiterativo con esto, porque hay mucha gente que se le olvida, no sé si a propósito, que a nosotros nos eligen las bases, porque creen en nosotros, porque ven cualidades en nosotros como dirigentes. ¿Sí? Por eso nos eligen, porque creen, ellos están en su plena conciencia, en las asambleas, en su plena conciencia, que van a elegir al compañero o a la compañera Gladys, o a la compañera Ime, etcétera, etcétera, porque son sujetos formados que los van a representar muy bien ante diferentes dificultades o circunstancias que se presenten. Y finalmente, tener en cuenta, compañero Mario, que la piedra angular para que en la aplicación de los estatutos juega los principios clasistas de las organizaciones sindicales. O sea, rescatar al movimiento sindical para el movimiento obrero. Perfecto, compañero. Creo que muy buena tu exposición, muy bien tu llamado, porque de eso se trata, de que los compañeros también se apropien, construyamos esto desde las bases y miremos que... Bueno, miremos esto que es una construcción colectiva también, que no se trata de un grupo de magos y que aquí no tenemos ese caudillismo que afecta bastante las organizaciones sindicales, porque cuando delegamos así ciegamente en el otro la resolución y el manejo de los problemas, pues estamos también negándonos una parte. Ahí pues tiene que haber una coincidencia y los compañeros que estamos al frente de esta ruta de estatutos buscaremos, lucharemos, porque de cada institución educativa se nos plantee, bueno, qué queremos lograr con esto, hacia dónde buscamos colocarle el norte a este sindicato. Recuerdo que el compañero abogado nos decía, bueno, ¿qué clase de sindicato quieren? ¿Un sindicato rojo, rosadito, amarillo? ¿De qué color lo quieren? Eso también aparece planteado en los estatutos. Entonces, muy bien, compañero, por su presencia acá, por estos instantes que nos ofrece, y a los compañeros de base decirles, estamos en este trabajo, estas capacitaciones son con ustedes, para ustedes, y por acá los esperamos porque somos un sindicato de puertas abiertas y para eso entonces nos la estamos jugando en esta ocasión. Muchas gracias por su intervención. No sé, ¿tiene algo más que agregar? No, simplemente agradecerle la invitación que le hace al Comité de Solidaridad con Sectores en Conflictos y el Capacité, a la Coordinación de Escuelas de Formación del Proletariado, a los comités barriales. Ellos son los que tienen la escuela Versalles Final y nos hacen la invitación. Estamos, y cuando ustedes deseen, trabajaremos los temas que ustedes en su cronograma consideren convenientes.
Y también decirles que tenemos un cronograma de formación político-sindical y a ustedes los podemos hacer llegar. Les deseo una feliz tarde y gracias por la invitación. Bueno, compañeros, pues seguimos en esta labor de estatutos. Mucho agradecimiento a usted por su presencia, por sus aportes, y seguimos en esta tarea de reforma de estatutos. Listo, muchas gracias. Agradecerles a todos la presencia hoy, al equipo de comunicación, a nuestro moderador, don Mario Jiménez, a Polo Lim, por esta invitación que aceptó estar aquí. A ustedes, invitarlos que todos los martes de septiembre, de 4 a 6 de la tarde, y los jueves de septiembre, de 8 a 10 de la mañana, vamos a estar en estas capacitaciones, porque este es un mandato de la Asamblea para que ustedes realmente se formen, todos nos formemos, y la ruta de esta reforma de estatutos sea bien direccionada. Entonces les pedimos que revisen los estatutos, porque en este momento tenemos 14 artículos, 14 capítulos, 63 artículos y 21 parágrafos, y entonces los analicen, los miren, y los vamos a estar invitando para el 28 de septiembre, donde vamos a hacer la primera jornada, donde vamos a trabajar unos 5 o 6 capítulos para que ustedes empiecen a hacerle las modificaciones, agreguen lo que cree que le hace falta, y entonces los invitamos a leerlos, una lectura minuciosa, a hacer los debates en las instituciones educativas, y que realmente ASDEN vuelva a renovarse, se siga renovándose como organización sindical. Muchas gracias a todos. Manuela, el equipo de comunicaciones, muchas gracias por todo su trabajo. Manuela. Con eso culminamos el día de hoy. Los esperamos el jueves a las 8 de la mañana para la siguiente transmisión. Y recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias.